Muy buenas tardes, ingeniero José Cogollo. Mi nombre es Edison Moreno Herrera. Hago parte del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta ocasión me encuentro sustentando el parcial número 1 correspondiente a la asignatura de opción de grado. Allí la temática que estamos abordando básicamente para dar un contexto de esta sustentación es abordar toda la temática que hace referencia a las opciones de grado. Justamente hemos pasado por la revisión bibliográfica, las bases virtuales de consulta, eh, también las normas APA, y en esta ocasión vamos a tratar dos temas muy importantes. El primero es el aporte de la comunidad andina en la evolución del derecho de autor y los derechos de contexto, y posteriormente vamos a tratar los mapas que hacen referencia a la propiedad intelectual y demás. Entonces, vamos a abordar inicialmente pues, con ese tema que me pareció supremamente fantástico y fabuloso, conocer toda esta información. Gracias por compartirla. Como le comentaba, entonces vamos a hablar acerca de los aportes que tiene la comunidad andina en la evolución de los derechos del autor y los derechos conexos. Y aquí básicamente el autor nos presentaba pues, como cómo se tiene abordado toda esta temática y cuáles son los beneficios y la responsabilidad de la cual tiene entonces la dirección como tal. Entonces, allí nos hablaba de tres principales direcciones en la cual se abordan temáticas de mercados, de integración física y asuntos sociales. Entonces aquí, para dar un contexto de cada una de ellas, pues iniciamos con la dirección general 1. Entonces aquí, en la dirección general 1, básicamente nos comentaban acerca del acceso que se tiene a los mercados. Allí se trata todo lo referente a los grámenes y las restricciones que se tienen, el origen, la facilitación del comercio y la competencia y defensa comercial que tenemos para el manejo de cada uno de ellos. Haciendo un paralelo, en la dirección 2 general 2 pues, por ejemplo, ya se abordaban temáticas de integración física, con el manejo de transporte de pasajeros y mercancías, la interconexión eléctrica, las telecomunicaciones, que es algo que ahorita está supremamente importante y que tiene un gran impacto sobre la transformación productiva. Y en la dirección general número 3 se trataban asuntos sociales como ya temas de migración y movilidad humana, la seguridad social, la participación social y ciudadana andina y la identidad andina en la cultura. Entonces, eh, esos son los tres grandes frentes que el autor abordaba allí. Entonces, ahondando un poquito más en cada uno de ellos, en la dirección general número 1, veíamos cómo el impacto de estos mercados, por ejemplo, eh, hablándole desde la sanidad agropecuaria, cómo teníamos también, o cómo se trataba, por ejemplo, todo lo referente a la sanidad animal, la sanidad vegetal y la inocuidad alimentaria, que esto obviamente impactaba la calidad y obviamente pues iba en relación con todos los obstáculos técnicos que tenía el comercio como tal. Entonces, toda esta temática la abordaban allí desde esa primera dirección. En relación con la dirección número 2, mencionaba la transformación, la integración física y el impacto que esta tenía sobre la transformación productiva. Entonces, aquí en la transformación productiva podíamos ver temáticas como la promoción comercial, todo lo relacionado a MIPIMES que hace bastantes años el gobierno ha estado, pues obviamente, apoyando todo este tipo de emprendimiento, porque justamente eso es lo que nos va a generar tener mayor capacidad de crecimiento y desarrollo competitivo pues en Colombia como tal. Y finalmente hablaba pues obviamente sobre la complementariedad productiva y la competitividad. Justamente por eso hacía referencia al tema de la MIPIMES y la competitividad, porque esto lo que está ocasionando es abrir mercado, abrir nuevos nichos de trabajo y obviamente tener un crecimiento exponencial mucho más acelerado en nuestra economía,
y con obviamente todo el ingenio, los recursos que tenemos aquí nosotros en Colombia, pues obviamente debemos darle una mayor explotación a esto. Esto finalmente que terminaba pues abordando pues a todos los servicios y las inversiones que puedan llegar a hacer otros extranjeros o internamente también las organizaciones, solamente teniendo un crecimiento como tal de desarrollo. Finalmente, en la dirección número 3 abordábamos los asuntos sociales y aquí enlistábamos pues obviamente la migración, la movilidad humana, la seguridad social, la participación social y ciudadana andina y la integración andina y cultural que teníamos. Entonces allí muy importante hacer énfasis en la propiedad intelectual porque allí en la propiedad intelectual entonces existe un comité andino eh, de propiedad intelectual que obviamente se encarga de dar seguimiento y salvaguardar todo ese tipo de información. Entonces, para eso también tenemos un régimen de propiedad intelectual que lo que va a hacer justamente ese régimen es proteger todas las creaciones del intelecto humano. Entonces allí también entiéndase como creación del intelecto humano, no todo lo referente a pinturas, música, investigaciones, nuevos aportes científicos. Entonces allí todo esto es de suma importancia porque obviamente es el órgano que está dando régimen y cumplimiento al, al control y un manejo adecuado de la propiedad intelectual. Más adelante en el siguiente video vamos a abordar un poco más a fondo esta temática, pero allí se trataban áreas especiales como la cooperación técnica que deben existir entre las diferentes organizaciones, empresas y el gremio y gremios, eh, áreas especiales como la estadística, la prevención de los desastres y la minería ilegal. Entonces, esta es la importancia del cual el autor nos hacía referencia de toda que se manejaba en cada una de las direcciones para que nosotros solamente tengamos mayor conocimiento como tal de ello. Voy a pasarme al siguiente gráfico, ingeniero, en el cual, en el cual vamos a abordar la temática de el derecho de autor y la importancia que tiene eso en esta nueva era digital, en la cuarta revolución. Entonces aquí muy importante esta temática. eh, la bibliografía que se utiliza allí es el video donde la autora pues explica muy bien y detalladamente cada una de esta temática. Aquí voy a entrar entonces a explicar cada una de ellas. La autora en este video es una chica femenina que justamente lo que nos explicaba inicialmente entonces abordando eso. Hablemos primero de qué es una propiedad intelectual para poder tener total relación y ahondar en el contexto de ella. Entonces, la propiedad intelectual entiéndase como toda creación, bien sea propiedad intelectual industrial, una variedad de vegetales que se pueda tener, los derechos de autor y contextos, la protección al consumidor, protección de competencia y protección de datos personales. Entonces aquí muy importante, la autora nos comentaba justamente que el órgano de control que tiene a cargo y que vela porque el cumplimiento de los derechos del autor es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y la Superintendencia de Industria y Comercio es el órgano, como lo mencionaba, es el órgano responsable de asegurar que todo esto se tenga en cumplimiento y se aseguren en todo su esplendor el derecho de los autores. Vamos a ver algunos ejemplos porque seguramente con esto no nos queda muy claro y vemos de qué se trata. Entonces, algunos ejemplos de propiedad intelectual o de dónde se puede dar esa propiedad intelectual hace referencia a las patentes de invención que se tengan al interior de las organizaciones. Eh, entonces, allí pueden ser inclusive desarrollos en temas médicos, nuevos productos, servicios, en tema de la industria, etcétera.
Justamente también se puede ver derechos de autor en los diseños de procesos industriales que obviamente van enfocados a la mejora continua de cada uno de los procesos que tienen las empresas obviamente pues, industriales o ese sector. Va enfocado también a todo lo referente a lo audiovisual y aquí en lo audiovisual también pues entiéndase por todos los artistas, la creación, las obras de teatro, los stand-up comedy, etcétera, todo lo audiovisual, el tema de, pues obviamente las telenovelas, el cine como tal, entonces allí entiéndase toda la parte de audiovisual que se tiene allí. En los datos de historia clínica, eso lo traía a colación y me parece muy importante resaltarlo porque toda esa información que de manera natural recaudan las entidades médicas, justamente, por ejemplo, ahorita, al tratar, al estar en esta pandemia en la que nos encontramos, voy a traer un ejemplo muy importante y es la total discreción o almacenamiento adecuado en la protección de datos que deben tener cada una de las empresas con la información que recolecta, pues obviamente de las personas que reportan una situación de COVID, todos los datos que al interior de las clínicas también se suministran y se llevan a cabo. Usted sabe allí, por ejemplo, ingeniero, que toda información personal, algún tratamiento médico, algo personal de en cuanto a cirugías, etcétera, todo eso es información totalmente confidencial que cada uno de los profesionales que abordan esas temáticas, tanto en las empresas como en las clínicas como tal, deben total guardar discreción y tener el debido eh, protección de datos personales. Aquí en la música también muy importante que cualquier creación que se haga, entonces ya vemos que la música juega un papel muy importante aquí en los derechos de autor porque pues justamente de esto regalías es que los autores viven en los compositores. Para eso también se tiene pues obviamente Saico y Asimpro, que es la empresa puntual que se encarga de asegurar este cumplimiento como tal y Saico obviamente le reporta a la superintendencia. Allí también importante la música, pues todo lo que hoy en día cada músico y productor puede de su alcance de la casa crear este contenido, entonces ellos también tienen total derecho por cada una de las piezas musicales que puedan llegar a crear. Esto sucede igualmente tanto con la pintura y la literatura, entonces también muy importante que esos autores que hacen una pintura, una obra literaria, tienen totalmente el respaldo y y el derecho, pues, obviamente, de tener, ser dueños de ellos de manera intelectual y profesional de cada una de las obras que realicen. Aquí justamente la autora entonces nos comentaba que existe una dirección de derechos de autor, que básicamente está adscrita al Ministerio del Interior, que es el órgano, el ministerio como tal que rige en Colombia esta dirección. Y nos mencionaba también algo muy importante, que es que está sujeto, que está sujeto de protección, está sujeto a protección todos los derechos patrimoniales, bien sea que se den desde el punto de vista de la reproducción, de la divulgación o una comunicación pública que se dé, y la autoría y la titularidad que se dé. Entonces es muy importante que yo también como autor pues haga un debido registro y un proceso de toda la información que lo haga. Eso lo traigo a colación, por ejemplo, en nuestro caso, con la vida profesional, cuando podamos tener también nosotros eh, ser parte de investigación, de crear nuevos métodos en organizaciones de forma individual, tener también un debido registro para poder que se nos garanticen todas estas informaciones. En ese tema de auditoría, pues obviamente los mecanismos de transferencia que se pueden llegar a tener por esta derechos de autor pueden ser por licencias o por contratos que tengamos nosotros relacionados que podamos dar a hacer pues una transferencia como de, pues, de sucesión como tal de la información allí.
Y algo muy importante que también debemos tener en cuenta aquí en los derechos de autor es todo el marco legal, porque justamente este va a ser pues el caballito de batalla que se tiene allí importante para cualquier eventualidad de reclamación y demás. Entonces aquí en el marco legal la autora nos hablaba de tres grandes principales grupos. Uno es los convenios y los tratados internacionales que se tienen para esto, es decir, aquí también hay un respaldo internacional y los tratados que tiene Colombia como firmados con otros países, obviamente, toda la normatividad comunitaria andina que hace referencia a los tratados también de, de los países andinos como tal, y ya puntualmente todas las normas nacionales que existen en referencia a eso. Cada una de esas normas pues obviamente tiene un grado o un énfasis puntual a la cual debemos remitirnos en caso de que lleguemos a necesitarla, pero es muy importante pues obviamente conocerla y saber que esto tiene un tema regulatorio tanto nacional, comunitario, a nivel andino y tratados a nivel internacional, justamente porque nuestras obras o los auditorios, pues toda la propiedad intelectual puede darse en cualquier parte del mundo. Finalmente, también muy importante tener claridad acerca de cómo se encuentra también delimitados la protección de una obra literaria. Y aquí nos contaba, traigo particularmente un ejemplo que me causó gran interés, y es cómo los software son categorizados como una obra literaria también, las obras que desarrollemos. Entonces aquí justamente la autora hace una explicación y es que nos comentaba que nosotros, los desarrolladores técnicos de software y demás, justamente cuando se les preguntaba, bueno, ¿usted qué entiende por protección intelectual? ¿Qué es lo que usted hace en su desarrollo? Y ellos decían justamente, es que para nosotros, desarrollar un software es todo un arte. Y todo un arte entendiéndose porque todo lo que ellos escriben está basado pues, en un código binario de unos y ceros, en la cual pues obviamente se traduce eso posteriormente a un software, a un programa y como tal, y ellos también están cobijados dentro de esta protección de autor. Entonces lo traía a colación, me pareció supremamente pues relevante e importante, ingeniero, poderlo tener aquí en en esta, en esta explicación. Eh, y bueno, ingeniero, no siendo más, pues muchas gracias por compartir todo este material de gran importancia para el crecimiento profesional. Eh, Mi nombre es Edison Moreno nuevamente. Espero que haya sido de su agrado esta explicación y esa sustentación de cada una de las temáticas abordadas aquí. Muchas gracias y hasta pronto.